chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre un hombre muy importante en la Biblia. Un hombre que Dios escogió aún antes de que él naciera para que pudiera llevar la palabra de Dios a muchas personas. ¿Se acuerdan de quién hablamos? Correcto, de Pablo de Tarso. Aprendimos que él perseguía a los cristianos, es decir, a los seguidores de Jesús. Pero un día, cuando iba camino a Damasco, el mismo Jesús se le apareció y le preguntó: ¿por qué me persigues? Allí, en ese mismo instante, Pablo se convirtió, cambió su manera de ser y pasó de ser perseguidor a ser seguidor de Jesús y a querer aprender más de él y aprender más de la Biblia. Y es que cuando una persona acepta a Jesús, conoce a Jesús, tiene un cambio muy grande en su vida y las otras personas también se dan cuenta. Así fue como pasó con Pablo. Las personas se quedan maravilladas del cambio tan grande que tuvo Pablo en su vida. Y saben, incluso una vez él fue a otro lugar para aprender más sobre Jesús con uno de sus discípulos. Y es que la historia no acaba allí. Tenemos mucho más que aprender sobre la vida de Pablo. Entonces, ¿qué les parece si prestamos mucha atención a lo que vamos a aprender el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Hoy terminamos la primera parte de la serie Había una vez. Y como estamos terminando la primera parte de esta serie, vamos a aprovechar para hacer un breve repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores y luego culminaremos con todo lo que vamos a aprender en esta clase el día de hoy para terminar de saber en qué quedó y cómo fue al final la vida de Pablo. Muy bien, acompáñame. Muy bien, ahora recordemos. Vimos que Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso y era un perseguidor de todos aquellos que decían ser seguidores de Jesús. Pablo odiaba a todos los que decían que seguían a Jesús, hasta que un día él se encontró con Dios. Cuando él iba rumbo a Damasco, Pablo se encontró con Dios y Dios le habló desde una voz del cielo. Le dijo: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Pablo en ese momento, su mente, su perspectiva cambió totalmente y después de este encuentro con Dios, Pablo pasó a ser totalmente otra persona y de ser un perseguidor de los cristianos, él pasó a ser un seguidor de Jesús. Y ahora él, en lugar de perseguir y de odiar a todos aquellos que contaban las buenas nuevas de Jesús y de su evangelio, él pasó él mismo a ser un narrador, uno que contaba todas las cosas que Dios había hecho, diciendo que realmente sí, Jesús era el Hijo de Dios y que él había estado equivocado durante todo ese tiempo. Así fue como Pablo decidió partir. En un barco, él se fue a predicar y a contar de lo que a él le acababa de pasar y duró mucho tiempo viajando, haciendo muchos recorridos por muchos lugares, por muchas aldeas, por muchas ciudades, por diferentes países en donde Pablo pudo ir y compartir el evangelio. A cada lugar donde él llegaba, a cada ciudad donde él iba, él compartía con las personas, él hablaba de Jesús a otros. Él era llamado y él era conocido como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es una persona que lleva el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, a otros países, a otros lugares, de otras culturas que no son las de él mismo, con otro idioma, con otra manera de vivir, con otra forma de vestirse. Bueno, eso era Pablo. Y en cada lugar donde él iba, él hablaba de Jesús y él dejaba pequeños grupos. Y fue así como inició la iglesia. Cuando él se despedía, les daba un fuerte abrazo diciendo hasta pronto. En realidad, Pablo no sabía si él podría regresar algún día a ver a sus hermanos. Muchas personas no lo querían. Los mismos que antes habían sido sus amigos, ahora ellos lo perseguían a Pablo y querían matarlo.
querían meterlo en la cárcel, querían que dejara de predicar el evangelio de la salvación de Jesús. Y eso sucedió. En un momento determinado, aquellos que lo perseguían, aquellos que lo odiaban, lo atraparon, lo llevaron ante el concilio, ante los jefes, las autoridades de aquella ciudad que también estaban en contra de él y en contra de todos aquellos que se llamaban ser seguidores de Jesús. Lo esposaron y lo metieron a la cárcel. Lo golpearon, lo torturaron y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, Pablo empezó a escribirle a todas las iglesias que él había fundado en aquellos viajes, cada una de estas iglesias y de estos pequeños grupos que él dejó funcionando, porque aunque Pablo se iba, estas personas seguían reuniéndose y Pablo entonces les escribía largas cartas, no solamente para animarlos, a veces también para regañarlos porque se estaban portando no tan bien, a veces para exhortarlos, a veces para felicitarlos. Eran muchas las formas y los contenidos que tenían estas cartas. Pablo escribió a la iglesia en Roma, a la iglesia en Macedonia, a la iglesia en Corinto, en varios de estos lugares donde Pablo estuvo. Y él también los bendecía. Él les decía que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Pablo bendecía también a cada uno de sus hermanos en aquellos lugares donde él había visitado en algún momento para llevar el mensaje de salvación. Hasta el último momento, Pablo estuvo cerca de Dios. Pablo oraba, Pablo cantaba, Pablo alababa. Pablo sabía que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios, porque él estaba enseñando las palabras que el Señor Jesús le ordenaba. Pero Pablo se mantuvo firme y a pesar que fue torturado, martirizado, fue golpeado, fue esposado injustamente, fue encarcelado injustamente, él mantenía el gozo. Él mantenía la paz porque él vivía confiando en el Señor su Dios. Hasta el último momento Pablo fue fiel, un fiel servidor de Jesús. ¿Vieron, chicos? Qué preciosa historia la del apóstol Pablo. Hoy recordamos que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, que perseguía a los cristianos, pero que tuvo un encuentro con Dios y él transformó su vida y su corazón, y de ser un perseguidor pasó a ser un seguidor de los cristianos, un seguidor de Jesús. También aprendimos que el apóstol Pablo se preocupaba por sus hermanos y que les escribía cartas para saludarlos, a veces para regañarlos, a veces para exhortarlos, a veces para animarlos. Él les escribía para estar en contacto con ellos, porque a él le importaban. Y también aprendimos que Pablo regresaba, en muchas ocasiones regresó a visitar a varias de las iglesias que él había fundado, a varios de estos grupos que él había dejado. Actualmente, los apóstoles ya no se llaman apóstoles, ahora los conocemos como misioneros. ¿Has escuchado de misioneros? Yo sí. En nuestra iglesia tenemos una familia misionera, la familia Vargas. Ellos están trabajando en Papúa Nueva Guinea y allá están hablando de Jesús a otras personas que no hablan español como nosotros. Ellos son apóstoles. Ahora los conocemos como misioneros. Así que con esto te dejo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Ahora aprendamos el versículo. Recordemos que Pablo, luego de que empezó a predicar el Evangelio, fue encarcelado y desde ahí empezó a escribir a sus amigos y los bendecía, diciendo que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 1:3. Repitamos. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. 1 Corintios 1:3. Una vez más,
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 1 Corintios 1:3. Hola chicos, espero que les haya gustado la lección. Como pudimos ver, aprendimos de que Pablo se convirtió en uno de los apóstoles que más viajó a través del mundo, contando las buenas nuevas de Jesús, nuestro Salvador. Y para el refuerzo de hoy vamos a disfrutar de este juego. Es una de las actividades que vienen en el material que ustedes tienen, y para ello ocupamos la hojita donde viene el juego. Pueden ser unas tapas, pueden ser unas figuritas, pueden jugar hasta 4 personas al mismo tiempo. En este caso pueden jugarlo con un dado, o si no tienen un dado, voy a mostrarles un truco. Entonces pueden coger una hoja de papel blanco, vamos a hacer un círculo. En este caso estoy usando una tapa de un recipiente como de queso crema o algo así, no tiene que ser muy grande. Y yo voy a utilizar 6 frijoles. Este va a ser mi dado. En un vaso echo los frijoles. Entonces, en vez de tirar un dado, lo que voy a hacer es que voy a moverlos y tirarlos acá. Los que caigan dentro del círculo va a ser el número de pasos que voy a dar. Entonces en este caso es un 2, desde el inicio 1, 2. La siguiente persona va a coger los frijoles, o pueden ser garbanzos o cualquier otro tipo de grano. Movemos el vaso, tiramos, y en este caso fueron 3. Entonces el siguiente jugador, 1, 2, 3. El que llega al final de primero es el que gana. Y es el que ha rodado por el mundo, dando las buenas nuevas. Espero que lo disfruten mucho. Que el Señor les bendiga, chicos.